Bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un momento bastante decisivo, yo creo, en la historia de Canadá. Nos apoyaremos en la Wikipedia y también en el libro Discursos que inspiraron la historia de Jacob F. Field. El foco va a estar en la Primera Guerra Mundial. Eso es, un periodo fundamental. Hay que pensar que Canadá se forma en 1867, pero como un dominio federal. O sea, tenía autogobierno interno, sí, pero seguía bajo la corona británica, parte del imperio. Claro, ese camino hasta la autonomía total fue largo, ¿verdad? Hasta 1982, de hecho. Pero hoy, como decías, nos centramos en la Gran Guerra y en una figura clave, el primer ministro Robert Layard Borden, y una decisión suya muy concreta. Exactamente. Hablamos de la polémica decisión de implantar el servicio militar obligatorio. La conscripción, vamos. Una medida que, como bien recoge el libro de Field, pues tocó fibras muy sensibles, ¿eh? Generó muchísima tensión en una nación todavía joven, muy diversa, y que de repente se veía forzada a movilizarse a una escala brutal. Pues vamos a meternos de lleno en eso. ¿Qué implicó realmente esa conscripción? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre cómo funcionó en la práctica? Pues mira, Field da un dato que a mí me parece muy interesante. Dice que aunque la ley de reclutamiento forzoso consiguió sumar unas 120.000 personas a las filas, parece que solo una cuarta parte, más o menos, de esos reclutas llegó realmente al frente en Europa. Ostras, eso es llamativo, ¿eh? 120.000 movilizados, pero solo 30.000 aproximadamente desplegados de esa leva específica. ¿Se sabe por qué? ¿Las fuentes dan alguna pista? ¿Resistencia? ¿Problemas de logística, quizás? A ver, las fuentes no entran en el detalle minucioso de por qué esa discrepancia concreta, pero sí que lo enmarcan todo en un clima de división interna muy fuerte, sobre todo en Quebec, que hubo muchísima oposición. Pero ojo, no hay que perder la perspectiva general. ¿A qué te refieres? A que a pesar de esa cifra concreta de los reclutas forzosos, el esfuerzo total de Canadá en la guerra fue gigantesco. Hablamos de más de 600.000 canadienses sirviendo en las fuerzas aliadas. Para la población que tenía Canadá entonces, eso es una barbaridad. 600.000. Y con un coste humano tremendo, claro. Unos 60.000 muertos, has dicho. Un sacrificio descomunal. Eso tuvo que marcar profundamente la identidad del país y su relación con Gran Bretaña, ¿no? Totalmente. Efectivamente. Y ese coste humano tan brutal no fue solo una tragedia, una estadística. Tuvo consecuencias políticas muy profundas. Y aquí es donde la figura de Borden se vuelve todavía más interesante, porque después de la guerra, en las conversaciones de paz de París, él se plantó. ¿Se plantó? ¿En qué sentido? Pues adoptó una postura muy firme. Dijo que Canadá tenía que tener su propia firma en los tratados, su propia voz, separada de la delegación británica. Ahí está. Eso es fascinante. ¿Y cómo se relaciona esa exigencia, esa búsqueda de una voz propia, con la polémica de la conscripción y ese esfuerzo de guerra tan enorme que mencionabas? Pues esa es la clave de todo, yo creo. El argumento que usaban Borden y otros líderes canadienses, a veces de forma implícita, a veces muy explícita, era básicamente, oigan, si Canadá ha puesto tanta sangre, tantos recursos, si hemos demostrado esta capacidad de movilización y sacrificio, incluso tomando medidas tan divisorias como la conscripción, entonces merecemos que se nos trate como una nación madura en el escenario mundial, no como un simple apéndice del Imperio Británico, ¿entiendes? El sacrificio en el frente, de alguna manera, legitimaba esa petición de autonomía política. Entiendo. O sea, la guerra, con todo lo terrible que fue, y con esas tensiones internas que provocó el reclutamiento, funcionó como un acelerador, un catalizador para que Canadá afirmara una identidad propia, distinta. Exactamente, esa es la idea. Y aunque Borden dejó el gobierno en 1920, esa postura que mantuvo en París y el reconocimiento que logró para Canadá sentaron un precedente fundamental. Fue, digamos, un paso más en ese camino hacia una mayor independencia. Una independencia que luego se consolidaría legalmente, claro. Por ejemplo, con el Estatuto de Westminster de 1931, que la Wikipedia señala como un hito clave. El Estatuto de Westminster,
¿Y qué decía básicamente ese estatuto? Para que nos hagamos una idea. Pues fundamentalmente lo que hizo fue dar a los dominios británicos, Canadá, Australia, etc., plena capacidad para legislar por sí mismos y para manejar sus relaciones exteriores. Eliminó la supremacía que tenía el Parlamento británico sobre ellos. En la práctica formalizó gran parte de la independencia que Canadá ya venía ejerciendo. Una independencia que en parte, como decíamos, nació o se forjó en la autoafirmación de la Primera Guerra Mundial. Entonces, resumiendo un poco todo esto, tenemos una decisión de guerra muy complicada, que divide al país, pero que también moviliza recursos a gran escala. Luego, un sacrificio humano enorme. Y como consecuencia de todo eso, se fortalece la identidad nacional. Y eso impulsa la reivindicación de más autonomía en el escenario internacional, que finalmente se consigue con hitos legales posteriores. Así sería. Exactamente, has hecho un resumen perfecto. Es un ejemplo clarísimo de cómo las crisis, y bueno, una guerra es la crisis por excelencia, ¿no?, pueden acelerar procesos históricos, pueden redefinir por completo la relación de una nación consigo misma y con el resto del mundo. La actuación de Borden, tanto con la conscripción como luego con su diplomacia, refleja toda esa dinámica tan compleja. La verdad es que da que pensar. Nos deja una reflexión final interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto esas decisiones tan controvertidas, tomadas bajo una presión extrema como la de una guerra, acaban definiendo no solo el resultado del conflicto en sí, sino la trayectoria, el carácter de una nación a muy largo plazo, mucho después de que las armas callen? Algo sobre lo que, seguir dándole vueltas. Suscríbete a Crónica Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?